estas urnas funerarias fueron estudiadas en base a la técnica del carbono 14, que ustedes saben es un material radioactivo que permanece en cualquier superficie, sobre todo las superficies óseas humanas, hasta 60.000 años. Puede medir hasta 60.000 años. Se hace el estudio y se encuentra que los que estaban más al ras del suelo, prácticamente ya habían más recientemente enterrados, dicho en otras palabras, tenían 990 años de antigüedad. Que si quieren agregarle 10, son 1000. Vamos a decir 1000 sin problema. El tema es que, por ejemplo, Asunción, la capital, cumplió 485 años de su fundación. Aquí es el doble y un poco más que ya había gente viviendo allí en Caballero. Y que tenía, entre otras cosas, la delicada costumbre, que no toda la cultura del mundo, no digo América, del mundo, que era la de enterrar a sus muertos en urnas, hermosas urnas, trabajo de arte, con el borde ornamental, cuando que en otra parte muchos de los cuerpos eran tirados a la intemperie y que ocurra lo que ocurre con ellos. Claro, acá directamente enterradas en urnas. Y se encontró entonces que estas tenían 1000 años. Pero la cuestión es que la que llevaba más tiempo enterrada tiene nada más y nada menos 3.600, la cuarta vez. Dice la hidrocarbónica era 990 y 3.620 años. 3.620 años tenía la más antiguamente enterrada. Que si allí ustedes les restan los 500 años del famoso descubrimiento de América, da 3.120 años. Antes de que Colón venga a América, había gente enterrando a sus muertos en Paraguay. Y con el hecho de inclusive ornamentar las urnas y todo. Podríamos allí ser el más extremo, yo eso le dije aquella vez a los que fueron a la Atenea, le decía yo. No trajeron cultura, vamos a decir. ¿Sí? No trajeron cultura es la misma. Por supuesto, ya todo se sabe acá. Entonces, ¿qué es lo que en este caso les propongo? Réstenle los 2000 años del nacimiento de Cristo, y son 1600 años antes que nazca Cristo que había gente viviendo allí, que ya enterraba a sus muertos en urnas, ¿verdad? Y por una cuestión de historia comparada, uno sabe que 1600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos en Egipto se empezaban a construir las pirámides. No lo digo yo, lo dice la ciencia, y acá también la ciencia dice que 1600 años antes de Cristo había gente enterrando en urnas a sus muertos.